Lena se había negado a sí misma durante años, solo para cuidar de su marido discapacitado. Pero un día, Sergio olvidó su móvil en la cocina, y cuando Lena, por accidente, reprodujo un mensaje de voz destinado a su suegra, se quedó pálida al escucharlo. Y antes de seguir, dime desde qué país estás viendo este vídeo y asegúrate también de estar suscrito al canal, porque cada día comparto contigo historias interesantes y de la vida real. Disfrútalo. Lena se quedó unos segundos parada al salir del edificio de la empresa de cosméticos. La jornada laboral la había dejado agotada. Revisiones constantes de productos, nuevas fórmulas, discusiones interminables con proveedores. Toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros, y hacía tiempo que eso se había vuelto lo habitual. Caminaba hacia la parada del autobús, contando mentalmente los días que faltaban para cobrar. Los pensamientos de siempre le daban vueltas en la cabeza. La hipoteca, las facturas, la compra, su hija, Sergio. Lena estaba cansada. Suspiró. Su marido, que antes fue un hombre fuerte y alegre, ahora era apenas una sombra de lo que había sido. Desde que perdió el trabajo por enfermedad, todo recayó sobre ella. Al principio pensó que era algo pasajero, que él se recuperaría, que encontraría alguna forma de ocuparse, pero año tras año, nada cambiaba. Al llegar a casa, subió con lentitud hasta su piso y abrió la puerta. El apartamento estaba en silencio. Sergio, como siempre, tumbado en el sofá del salón, viendo la tele. «Hola», dijo mientras se quitaba el abrigo. «Ajá», respondió él sin ni siquiera mirarla. «Una noche más, como todas», pensó Lena. Puso la tetera al fuego y se quedó un momento pensativa. Sergio había sido una persona completamente distinta. Trabajador, alegre, lleno de energía. Empezó a trabajar joven porque no quería perder tiempo en una larga carrera. Nada más terminar el instituto se metió en un módulo de FP, sacó el título de conductor y enseguida encontró trabajo en la empresa municipal de autobuses. Al principio hacía rutas urbanas, pero luego consiguió el permiso para trayectos interurbanos. Le encantaba ese trabajo. Las carreteras, los paisajes cambiantes, las ciudades nuevas. Pero el cuerpo no aguantó. Años de trabajo sedentario, vibraciones constantes, mala alimentación y una falta crónica de sueño acabaron pasándole factura. A los 38 años, ingresó en el hospital por un dolor agudo en la espalda. Luego, sufrió un infarto. Los médicos le advirtieron seriamente que debía cambiar de vida, pero Sergio se empeñó en seguir igual, hasta que al final se vino abajo. Tras varias hospitalizaciones, ya no podía moverse sin dolor. Fue entonces cuando su madre, Carmen, que tenía un puesto importante en la seguridad social, le gestionó la pensión por discapacidad. Lena lo asumió como algo inevitable. Creía sinceramente que él de verdad no podía trabajar, ya que Sergio se quejaba constantemente de que no podía sentarse, ni caminar, ni estar de pie mucho tiempo sin dolor. Desde entonces, ella cargó con todo. Carmen era una mujer de carácter fuerte. Había vivido volcada en su hijo, y ahora pensaba que Lena debía continuar con esa misión. «No cuidas bien de Sergio», solía decir en cualquier ocasión. «Necesita apoyo, cariño». Lena no discutía, aunque por dentro hervía. ¿Apoyo? Ella trabajaba a diario, pagaba los recibos, ponía comida en la mesa, compraba medicamentos, pagaba la hipoteca, y Sergio solo se lamentaba. Pero a su suegra eso no le parecía argumento suficiente. «¿Sabes lo mal que se siente?», le repetía. «¿Por qué no le haces algo rico de vez en cuando, en lugar de esas cenas rápidas?» Lena apretaba los dientes. ¿Y cuándo iba a tener tiempo para preparar exquisiteces? Desde que Carmen le gestionó la pensión a Sergio, él se desentendió de todo. No buscaba trabajo, no se interesaba por nada, solo se quejaba de su suerte. Y la suegra insistía. «Es discapacitado, debes cuidarle, tener paciencia, eres su esposa». Pero Lena veía que él ni siquiera hacía lo mínimo por mejorar. No hacía fisioterapia, no buscaba alternativas para trabajar desde casa. Lo único que hacía era salir a pasear una vez al día, por prescripción médica, durante hora y media o dos, y luego volvía al sofá a ver la tele. Lena ya vivía en modo supervivencia. Día tras día madrugaba, iba a trabajar y luego volvía de noche para enfrentarse a las tareas del hogar. Un año, tiempo atrás,
Su jefe de producción, don Víctor, le habló de los viajes corporativos al balneario que la empresa ofrecía a los mejores empleados. Lena, necesitas descansar. Siempre das resultados excelentes. Aprovecha esta oportunidad para ti, le dijo, dándole una lista de destinos. Lena echó un vistazo, pero enseguida le devolvió los papeles. Para ella, las vacaciones eran un lujo irreal. No podía permitirse desconectar cuando Sergio la necesitaba. Él no podía estar solo. Entonces tuvo otra idea. ¿Puedo reservar este viaje para mi marido?, preguntó. Don Víctor se sorprendió, pero aceptó. Lena explicó que Sergio tenía problemas de salud serios y que el balneario podría ayudarle. Así nació una costumbre. Casi todos los años pedía que el viaje lo hiciera Sergio. Él se iba a tratamiento y Lena se quedaba, trabajando como siempre. En el fondo, ella esperaba que eso le ayudara, que al volver estuviera mejor y pudiera encontrar aunque fuera un pequeño trabajo. Pero siempre volvía igual. Sergio decía con desdén que el balneario no servía para nada, que los médicos no sabían qué hacer con él. Se volvía a tumbar en el sofá, se quejaba otra vez y volvía a depender de ella por completo. Y aún así, Lena seguía esperando. Un día, don Víctor la llamó. Estaba de buen humor y enseguida le anunció una gran oportunidad, un viaje de trabajo a París, 6 meses en una de las principales fábricas de cosméticos, alojamiento completamente cubierto, un sueldo decente. Y lo mejor, su hija, Clara, también podía ir con ella, matriculándose en la escuela de la embajada. Lena escuchaba, pero en vez de alegría, sentía una inquietud creciente. Sabía que esa era la oportunidad que cualquier profesional en su sector soñaría. París era otro nivel, nuevas perspectivas, la posibilidad de empezar una vida distinta. Pero entonces, enseguida, pensó en Sergio. Él no podría estar sin ella. Él no trabaja, ni siquiera se compra su propia comida. ¿Quién lo cuidará? ¿Quién se encargará de sus medicinas? La respuesta era evidente. Lena dijo no con firmeza, y en ese instante sintió un peso en el pecho. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero, por alguna razón, no le trajo ningún alivio. Salió del despacho y se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad gris, cubierta por un cielo encapotado. En algún lugar, lejos, existía otro mundo, otras oportunidades. Pero esa oportunidad no era para ella. Ella tenía obligaciones, una familia, responsabilidades. No podía abandonar a Sergio. Simplemente no tenía derecho. Pero un día, la vida de Lena cambió por completo. Aquel mediodía volvió a casa. Apenas se había quitado el abrigo cuando Sergio asomó la cabeza desde el salón. Ha llegado el mensajero, ha traído los auriculares para Clara y está esperando abajo, dijo él. Lena asintió sin pensar demasiado, pero Sergio ya se estaba poniendo la chaqueta. Voy yo, dijo, y salió al rellano rumbo al ascensor. Lena se dirigió a la cocina. En el fregadero había una montaña de platos sucios. Su hija había salido corriendo al colegio esa mañana. Sergio había comido, claro, pero, como de costumbre, no había recogido nada. Lena cogió la esponja, abrió el grifo, pero la presión del agua era tan fuerte que salpicó en todas direcciones. Algunas gotas cayeron sobre la pantalla del móvil de Sergio, que estaba sobre la encimera. El sensor táctil reaccionó, y justo entonces el teléfono vibró. Apareció un mensaje de voz de Carmen. Lena no tenía intención de escucharlo, pero al mover el teléfono con los dedos mojados, tocó accidentalmente la pantalla y el mensaje se reprodujo automáticamente. Sergio, no entiendo. ¿A dónde vas con tanta prisa? No me gusta nada esa idea tuya de que Svetlana se mude a tu casa. Mira, no está bien. Te va a perjudicar. Todo esto va a acabar mal. Estás completamente bajo el cuidado de tu mujer. Deberías pensarlo mejor. Lena se quedó helada. ¿Svetlana? ¿Qué Svetlana? El corazón le dio un vuelco. Sus dedos permanecieron inmóviles sobre el agua jabonosa. Giró lentamente la cabeza hacia el teléfono. Hacía 2 días había sido el cumpleaños de Sergio y ella le había regalado ese nuevo smartphone. Y, si no recordaba mal, él aún no le había puesto ninguna contraseña. Con las manos temblorosas, casi sin darse cuenta de lo que hacía, cogió el teléfono y entró en la aplicación de mensajería. Empezó a repasar la conversación. El primer mensaje era de Sergio,
escrito esa misma mañana. Mamá, la Svetlana es una chica preciosa. Me he enamorado de ella. Quiero que se venga a vivir conmigo. Ya lo tengo todo pensado. Lena me dijo que rechazó el viaje a París, pero haré todo lo posible por convencerla. Le diré que es nuestra gran oportunidad, que puede impulsar su carrera. En el fondo, ella también estará agradecida. Me gustaría que empezara a pensar un poco en ella misma, y no solo en mí todo el tiempo. Lena se dejó caer en un taburete, sintiendo cómo los dedos se le quedaban fríos. El siguiente mensaje era de Carmen. Sergio, ya sabes lo mucho que detesto a tu mujer, pero tienes que entender que si Lena se entera de que has traído a otra a casa mientras está fuera... Luego, otro audio de Sergio. Mamá, siempre estás exagerando. ¿Cómo se va a enterar? Ni ella ni yo hablamos con los vecinos. Viviremos tranquilos aquí, y Lena nos mandará dinero desde Francia, como siempre. Todo irá bien. Y lo de Svetochka es el destino, supongo. Se escuchaba su risa al final del mensaje. Lena se llevó la mano a la boca para no soltar un grito. Luego, otro audio, esta vez solo de Carmen. ¿Pero tú eres tonto o qué? Lo que se oculta siempre acaba saliendo. Cuando Lena se entere, te vas a quedar sin un céntimo. ¿Tú crees que te renovarán la discapacidad el año que viene? Se oyó en el audio. No está nada claro. Y cuando te la quiten, tendrás que buscarte un trabajo. Y luego, la frase que lo rompió todo. Lena cree de verdad que no puedes trabajar. Lena piensa sinceramente que tienes una limitación real. No se da cuenta de que, gracias a mí, puedes vivir de ayudas sin tener que trabajar. Añadía la voz. Después llegó otro mensaje de Sergio. Si se entera, pues que se entere. Me quedaré con la mitad del piso y luego la demandaré por pensión. Soy discapacitado. Que trabaje más, que nos mantenga a su hija y a mí, y a Svetlana. Su voz sonaba tranquila, segura, como si no hablara del destino de su familia, sino de un simple trámite más. El último mensaje era el mismo que se había reproducido al principio. Lena se echó hacia atrás, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo en lo que había creído durante años se desmoronó en cuestión de minutos. Salió de la cocina sin darse cuenta de que las manos le temblaban. Toda su vida se había convertido de pronto en una mentira absoluta. Creía que Sergio no podía trabajar, pero simplemente no quería. Creía que le estaba agradecido por su esfuerzo, y él planeaba dejarla, arrastrándola con deudas y exprimiéndole hasta el último céntimo. Pensaba que tenía una familia, pero en realidad solo era una fuente de ingresos para ellos. Se le encogió el pecho. En ese instante, agarró el teléfono con brusquedad y salió corriendo del piso. Mientras bajaba las escaleras, encontró el número de don Víctor en el historial de llamadas y con los dedos temblorosos lo marcó. «Lena, ¿ha pasado algo?», preguntó él al otro lado, con voz preocupada. Ella respiró hondo. «Estoy de acuerdo», dijo, conteniendo las lágrimas. «Me voy a París». «Me alegra mucho oírlo», respondió él, sin hacer preguntas. «Mañana mismo empezamos con los papeles». Lena colgó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No se sacrificaría más. Francia se convirtió en su nuevo hogar. Trabajar en la empresa de cosméticos era inspirador. Las oportunidades aparecían una tras otra. Su hija Clara se adaptó enseguida a la escuela de la embajada. Hizo amigos, disfrutaba de la vida. Y también estaba don Víctor. Siempre la había tratado bien, pero ahora, trabajando codo a codo, Lena empezó a verlo con otros ojos. Ya no solo era su jefe, era un hombre que la comprendía. Sereno, fiable. 2 meses después de su mudanza, él le pidió matrimonio. Pero había algo pendiente. Lena, a través de un abogado, inició el proceso de divorcio. Sergio, como era de esperar, se opuso. Reclamaba su parte del piso, alegando que era discapacitado y no podía quedarse sin hogar. Sin embargo, su seguridad se desmoronó cuando el abogado de Lena le informó amablemente que, en caso de juicio, sería necesario revisar a fondo la validez de su incapacidad. Sergio aún intentó resistirse, pero Carmen lo entendió antes que nadie. Sabía que si llegaban a una investigación oficial, podrían acabar muy mal parados los dos. «Firma, si no quieres que acabemos en la cárcel los dos», le ordenó a su hijo, apretando los dientes.
Así fue como Sergio perdió la posibilidad de seguir viviendo a costa de otros. El juicio no terminó bien para él. El abogado de Elena demostró que todos los pagos de la hipoteca durante todos esos años los había hecho ella sola. El tribunal ordenó a Sergio pagar su parte restante de la deuda si quería reclamar su parte del piso. Cuando se vendió la vivienda y se hizo el reparto, Sergio esperaba quedarse con algo para empezar una nueva vida. Pero tras pagar lo que debía al banco, no quedó nada. Lena volvió a Francia. Sergio se quedó sin hogar. No entendía cómo había llegado a ese punto. No hacía tanto, tenía una casa acogedora, una esposa que se desvivía por él. Seguridad, futuro. Y ahora estaba de pie ante la puerta de su madre, con una maleta raída entre las manos. Carmen abrió. Lo miró de arriba abajo y sin decir palabra, se dio la vuelta y se adentró en el piso. «Mamá, no tengo dónde vivir», susurró él, siguiéndola. «Es tu problema», respondió ella sin mirarle, encendiendo la televisión. «Pensé que me ayudarías». «Ya te ayudé», dijo con una voz fría, distante. «Y lo echaste todo a perder». Sergio se dejó caer en una silla, con las manos en la cabeza. Los oídos le zumbaban. Había sido el orgullo de su madre, su razón de vivir. Ella le ayudaba a planear su futuro, a encontrar salidas. Ahora era una carga, incluso para ella. No tenía trabajo, ni dinero. Se vio obligado a aceptar empleo en la construcción, haciendo trabajo físico duro, aquel que siempre despreció. Su salud, esta vez, sí se resintió de verdad. El dolor de espalda era ya insoportable, pero no podía parar. De lo contrario, no tendría ni qué comer. Por las noches regresaba a su pequeña habitación en casa de su madre. Ni siquiera le dejaba cena preparada. Apenas cruzaban palabra. Ya no era su orgullo. Y mientras tanto, Lena por fin vivía una vida nueva. Cuando volvió a instalarse en París, aún arrastraba el dolor, pero con cada día sentía cómo el pasado la soltaba poco a poco. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por nadie que no la valorara. Víctor estaba a su lado, discreto, atento, estable. No la presionaba, no exigía, simplemente estaba ahí. La invitaba a pasear por las noches, le enseñaba rincones acogedores, cafeterías donde servían chocolate caliente con vainilla. Con él, todo era sorprendentemente fácil. Antes, no creía en los milagros. No creía que fuera posible empezar de cero. Pero ahora, mirándole a los ojos, sabía que, por fin, había tomado la decisión correcta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Lena? Déjanos tu opinión en los comentarios. Es muy importante para nosotros conocer tu punto de vista. Gracias por escuchar. Hasta mañana.